Lectura de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Pedro y Juan subían al templo a la oración de media tarde, cuando vieron traer a cuestas a un lisiado de nacimiento. Solían colocarlo todos los días en la puerta hermosa del templo para que pidiera limosna a los que entraban. Al ver entrar en el templo a Pedro y a Juan, les pidió limosna. Pedro, con Juan a su lado, se le quedó mirando y le dijo: «Míranos». Clavó los ojos en ellos esperando que le darían algo. Pedro le dijo: «No tengo plata ni oro. Te doy lo que tengo. En nombre de Jesucristo Nazareno, echa a andar». Agarrándolo de la mano derecha, lo incorporó. Al instante se le fortalecieron los pies y los tobillos. Se puso en pie de un salto, echó a andar y entró con ellos en el templo por su pie, dando brincos y alabando a Dios. La gente lo vio andar alabando a Dios. Al caer en la cuenta de que era el mismo que pedía limosna sentado a la puerta hermosa, quedaron estupefactos ante lo sucedido. Verbum Domini. Que se alegren los que buscan al Señor. Que se alegren los que buscan al Señor. Den gracias al Señor, invoquen su nombre, den a conocer sus hazañas a los pueblos. Cántenle al son de instrumentos. Hablen de sus maravillas. Que se alegren los que buscan al Señor. Glóriense de su nombre santo. Que se alegren los que buscan al Señor. Recurran al Señor y a su poder. Busquen continuamente su rostro. Que se alegren los que buscan al Señor. Estirpe de Abraham, su siervo, hijos de Jacob, su elegido. El Señor es nuestro Dios. Él gobierna toda la tierra. Que se alegren los que buscan al Señor. Se acuerda de su alianza eternamente, de la palabra dada por 1000 generaciones, de la alianza sellada por Abraham, del juramento hecho a Isaac. Que se alegren los que buscan al Señor.
Este es el día en que actuó el Señor. Sea nuestra alegría y nuestro gozo. Vobiscum. Et cum spiritu tuo. Lectio Sancti Evangelii secundum Lucam. Gloria tibi, Domine. That very day, the first day. Dos discípulos de Jesús iban andando aquel mismo día a una aldea llamada Emaús, distante unas 2 leguas de Jerusalén. Iban comentando todo lo que había sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús en persona se acercó y se puso a caminar con ellos, pero sus ojos no eran capaces de reconocerlo. Él les dijo: ¿Qué conversación es esa que traen mientras van de camino? Ellos se detuvieron preocupados, y uno de ellos, que se llamaba Cleofás, les replicó: ¿Eres tú el único forastero en Jerusalén que no sabe lo que ha pasado allí estos días? Él le preguntó: ¿qué? Ellos le contestaron: lo de Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y palabras, ante Dios y ante todo el pueblo, y cómo lo entregaron los sumos sacerdotes y nuestros jefes para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que Él fuera el futuro liberador de Israel. Y ya ves, hace ya 2 días que sucedió esto. En verdad que algunas mujeres de nuestro grupo nos han sobresaltado, pues fueron muy de mañana al sepulcro, no encontraron su cuerpo, e incluso vinieron diciendo que habían visto una aparición de ángeles que les habían dicho que estaba vivo. Algunos de los nuestros fueron también al sepulcro y lo encontraron como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces Jesús les dijo: «Qué necios y torpes son para creer lo que anunciaron los profetas. ¿No era necesario que el Mesías padeciera esto para entrar en su gloria?» Y comenzando por Moisés y siguiendo por los profetas, le explicó lo que se refería a él en toda la Escritura. Ya cerca de la aldea donde iban, él hizo ademán de seguir adelante, pero ellos le apremiaron diciendo: «Quédate con nosotros porque atardece y el día va de caída». Y entró para quedarse con ellos. Sentados a la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio. A ellos se le abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció. Ellos comentaron: ¿no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras? Y levantándose al momento se volvieron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 con sus compañeros, que estaban diciendo: «Era verdad, ha resucitado el Señor y se ha aparecido a Simón». Y ellos contaron lo que les había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Verbum Domini. We welcome our guests, concelebrants, Damos la bienvenida al sacerdote que está aquí, de la vida de este padre que es de una comunidad que guarda a la CAIV, así que ha experimentado su propia obra con trabajar con leprosos y con la Madre Teresa y su comunidad. Por lo tanto, no se olviden de sintonizar esta noche este programa, así como que todos ustedes y los concelebrantes del padre Ed Silvia,
que está haciendo la grabación esta semana. Traté de hacer un poco de presión sobre él para que hiciera la homilía y dijo que no. Dice que tiene el corazón endurecido. Por lo tanto, quizás más tarde esta semana lo hará. Damos la bienvenida a ambos. A causa de que el padre Edwin daría la homilía y están conmigo dándoles algunas palabras del arzobispo Sheen de su obra maestra, La vida de Cristo. Y él tiene un capítulo en ese libro acerca de la resurrección. Sheen se siente grave en cuanto a sus palabras. El nombre del capítulo es La lesión más grave de la tierra. En esta parte particular del Evangelio, los apóstoles están en camino a Meas y ha dicho que es pan roto y palabra rota. Hablando de estos dos hombres, dice que el evidente motivo de su tristeza es su duelo, lo que habían visto. Habían visto torturado y crucificado a Jesús y luego sepultado. Señala entonces también la diferencia entre hombres y mujeres, que no siempre es un asunto absoluto, pero a veces se puede seguir la manera en que una mujer pierde a alguien querido. Es diferente en su corazón, pero los hombres se sienten perplejos en mente en lugar de en su corazón. Por lo tanto, no es ese la típica diferencia entre hombres y mujeres. La mujer sienten y tienen esto aquí y el hombre está tratando de entenderlo. Esto es lo que vemos en los discípulos, que están tratando de entender esto y se sienten perplejos en su mente. Jesús no llega a ellos y sencillamente que dice, bueno, ustedes están tristes y yo lo sé, así que quiero arreglar esto. No, él lo que hace es que les acompaña, y igual que él hace en nuestra vida. Esto es lo que sucede muchas veces cuando estamos en retiro. Esta gente dice, bueno, váyase a caminar. Tenemos que estar reconciliados con alguien a veces y lo que hace es uno que debe acompañarlo a caminar e invitar a Cristo que venga con uno a caminar. Lo que Jesús está haciendo es que está sacándoles la tristeza. Él hace esto en la forma en que Dios ha diseñado para nosotros como seres humanos para que trabajemos cuando estamos padeciendo de una tortura, de un duelo. Es lo que necesitamos, es quitarnos de nosotros mismos y hablar acerca de lo que está hiriéndonos. Y eso es lo que Jesús hace con estos hombres. Pero permítame decirme qué está sucediendo. La palabra interesante es que tú eres el único visitante de Jerusalén que no sabes lo que ha sucedido en estos días aquí. Y Jesús piensa, yo sé verdaderamente muy bien lo que ha sucedido en estos días. Pero ¿saben ustedes qué es lo que sucedió en estos días aquí? ¿Qué tipo de cosa es la que usted está mencionando? Y entonces, pese a que él ya sabe, él quiere darles a ellos un consuelo, mediante hacerles abrir su corazón, dando una lengua, por así decirlo, a su angustia. Y cuando revelan sus heridas, entonces lo que él hace es que derrama este bálsamo de sanación, de cura. Y esto es lo que podemos hacer nosotros como instrumentos de Cristo con alguien que esté sufriendo. Y esto nuevamente es lo que le hace el Señor. Con frecuencia nos invita a abrir nuestro corazón a Él y cuando lo hacemos, Él es capaz de entrar con su poder y con su sanación. Yo no puedo decir esto mejor que lo dijo ya el obispo Sheen. Va a ser una cita directa, por lo tanto, estos hombres habían esperado grandes cosas, sin embargo, Dios les había desilusionado. El hombre obtiene un plano y espera que Dios, de alguna forma, lo selle. Y esta cita
es algo que se debe a la trivialidad de las esperanzas humanas. Los dibujos originales ahora tenían que ser destrozados, no a causa de que eran demasiado grandes, sino porque en los ojos de Dios eran demasiado pequeños. Por lo tanto, lo que estos discípulos están luchando contra ello es el concepto perfecto que ellos tenían del Mesías, y el Señor de pronto se los quitó. Y el concepto de ustedes es demasiado limitado. El arzobispo Sheen dijo que la mano que rompió el cáliz de sus deseos ofrece mayores riquezas. Ellos pensaron que habían encontrado al Redentor antes de ser crucificado, pero en realidad habían descubierto a un Redentor crucificado. Habían esperado un Salvador de Israel, pero no estaban esperando un Salvador de los gentiles también. Tienen que haber escuchado a decir en muchas ocasiones que Él sería crucificado y que se alzaría de nuevo, pero no podían encajar la catástrofe dentro de la idea de un maestro. Podían pensar en Él como a un maestro, como un reformista ético, como un salvador del país, como un liberador de los romanos, pero no podían creer en la tontería de lo que fue la cruz, ni tenían la fe del ladrón que cuelga de la cruz. Por lo tanto, se rehusaron a admitir la evidencia de que les habían hablado las mujeres. Esto nuevamente es el obispo Sheen comentando sobre esto. Dijo, estos discípulos también, así como los otros apóstoles, no habían sido predispuestos a aceptar la crucifixión, sino que esta es la dificultad que han tenido en esta semana, durante la Semana Santa, cuando escuchamos a diario un relato sobre los apóstoles en contra del Señor resucitado. Están tratando de entender eso. No es que lo rechacen, no es el jefe supremo diciéndole a los guardias, bueno, vamos a inventar esta mentira de robar por la noche el cadáver de Jesús. Y esos guardias que vieron de verdad, que encontraron, pero no querían creer. El jefe supremo no quería creer y por lo tanto no abrieron su corazón ni se prestaron a la posibilidad de que esto pudiera ser algo real. Sin embargo, para los apóstoles y para estos seguidores que iban por el camino, querían creer, pero es imposible, y es importante para nosotros el reconocer nuestra fe en Cristo que proviene del testimonio de estos hombres. Es fácil para nosotros decir, bueno, esos tontos se alzó de entre los muertos. Nosotros seríamos como ellos, diciendo, bueno, hay algo que no anda bien. Hay algo que está muy mal, y estas mujeres nuevamente, como hombres típicos, pensarán ellas, diciendo, bueno, vieron algo, dicen, pero quizás Pedro fue y no encontraron el cuerpo, el cadáver, pero todavía iban a ir al camino a Ameas, pero no sé a dónde iban a ir, pero evidentemente no creyeron. No iban a quedarse allí porque estaban tan desilusionadas. Por lo tanto, no estaban predispuestos a aceptar la resurrección. El arzobispo Sheen dice que la evidencia tenía que llegar contra la duda y el rechazo peor de todos de la naturaleza humana. Es ahí que podemos plantar nuestros pies en la fe con los apóstoles. Sabemos que él tenía que oponerse en su resurrección a la fe de generaciones, que él necesitaría atravesar este rechazo de la naturaleza humana en esta gran duda por parte de sus seguidores, que no fue una falta de fe, sino una duda humana. Compruébamelo, le escuchamos a decir, pruébamelo. Esto es lo que muchos de nosotros decimos. Dame mayor prueba para poder creer. Los apóstoles y estos discípulos eran los últimos en el mundo de dar crédito a tal relato. Muchos dirían que estarían resueltos a sentirse miserablemente por rehusarse
a observar la historia del relato, resistiéndose a la evidencia de las mujeres y la confirmación de aquellos que habían ido a confirmar su relato. Ellos, según palabra final, es que no habían visto al Señor resucitado, no le habían visto ellos mismos. Por lo tanto, Jesús llega y dice, bueno, van a tener dificultad en creer y se los mostraré, pero no sencillamente caminan en su gloria y le creen, sino en su lugar a consecuencia de esto. Ni siquiera quiero utilizar que sean cabeciduros, pero es una obstinación de rehusarse de la naturaleza humana, es esto. Y a consecuencia de que no podían aceptar esto, Jesús no se reveló a ellos inmediatamente, vieron a este hombre que caminaba junto con ellos. Y esto es lo que nos sucede a veces. El relato del Evangelio es una descripción perfecta de lo que sucedió en la literatura sagrada, que llegamos con todos nuestros corazones pesados, preocupaciones, nuestras predisposiciones humanas. Esto es imposible para Dios. Y nosotros le pedimos al Señor que camine con nosotros cuando llegamos a la misa. Escuchamos a las Escrituras, al Antiguo Testamento, al Nuevo Testamento, y lo que la homilía dice es algo de que se sucede con Cristo, esta conversación con Él, y tener estos discípulos que comienzan a ver a Jesús que está por sobre todas las Escrituras, porque no lo vimos. El Señor se reveló a sí mismo, a nosotros, con mayor claridad. Y entonces las Escrituras nos mueven hacia el hecho de arrodillarnos con Él. Queremos decirle al Señor, estate con nosotros, quédate. Estate con nosotros. Y Jesús sigue esta acción que reconocieron los discípulos. Esta es la acción de la última cena, donde toma el pan y Él lo bendice y lo parte. Y es en esa acción del partir el pan, y es por eso que en ese momento, justo antes de contemplen el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, que la Iglesia nos dice en la liturgia, tenemos que partir el pan, y nosotros decimos, es en el hecho de partir el pan que nuestros ojos reconocen al Redentor. Pero para nosotros hacer eso, se nos predicó la palabra, escuchamos a las Escrituras, y Jesús se ha revelado a sí mismo en la palabra del Señor y nos ha preparado el corazón para recibirlo en las Sagradas Escrituras. Nuevamente yo cerraría con esto, que este evangelio, este pasaje, es algo que es nuestra caminada con Cristo para cada día llegar a la misa y tener eso en nuestro corazón para decirle al Señor, primeramente vengan con todas sus predisposiciones humanas y luego atraviesenlas, Señor, permíteme caminar contigo, escucharte, prestarte atención, y entonces mantente conmigo, le decimos, para que yo pueda ver tu gloria revelada. Y somos como esos discípulos que no escucharán a nadie más hasta que nosotros mismos encontremos al Señor resucitado, y cada día cuando recibimos la comunión, a quien encontramos en la profundidad de nuestro corazón, tenemos un encuentro con el Señor resucitado, y esto se solidifica y fortalece nuestra propia confesión de la fe. Nuestra unión con Cristo se ahonda cada vez que tenemos un encuentro con el Señor resucitado en la Santa Eucaristía.